chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión vamos a hablar de una temática un poco diferente a lo que estábamos trabajando anteriormente. Vamos a comenzar a trabajar con trigonometría, pero lo vamos a ver en diferentes sesiones, para que no sea la información tan cargada ni tan compleja para ustedes. Así que el día de hoy va a ser teoría, no vamos a resolver ningún ejercicio. Esto lo vamos a utilizar para las siguientes videoconferencias, para las sesiones. Y primero tenemos que saber qué es la trigonometría. Vamos a definir a la trigonometría como una rama o una área de las matemáticas que nos va a apoyar a estudiar todas las relaciones para conocer los lados y ángulos de cualquier tipo de triángulo que nosotros tengamos, posicionado de cualquier forma. Entonces, ¿de dónde viene la trigonometría? Resulta que en la antigüedad los babilonios y los egipcios ya habían hecho ciertos estudios referente a triángulos, referente a medidas de ángulos y longitudes, y ellos fueron los primeros que empezaron a establecer el estudio de la trigonometría. Tan es así que podemos ver diferentes construcciones en cualquiera de estas dos culturas, de los babilonios, de los egipcios, en donde ellos aplicaron justamente estos conocimientos que ellos pudieron observar y descubrir para poder hacer este tipo de construcciones, por ejemplo, las pirámides de Giza. ¿Qué es lo que vamos a utilizar principalmente en trigonometría? De entrada, pues tenemos que recordar el teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos visto anteriormente. Sin embargo, es una temática básica que vamos a tener que estar utilizando de manera continua. Recordemos que el teorema de Pitágoras lo vamos a utilizar para triángulos rectángulos y vamos a tener que conocer estos tres lados del triángulo: la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerden que siempre el ángulo que se va a conformar entre los dos catetos es el ángulo de 90 grados, y siempre frente al ángulo de 90 grados vamos a tener la hipotenusa. Los ángulos que nosotros podemos trabajar sería en este caso el ángulo alfa, que está posicionado entre la hipotenusa y el ángulo adyacente, o podemos trabajar el ángulo entre la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras principalmente nos va a ayudar para conocer la medida de cualquiera de los tres lados de ese triángulo, de tal manera que matemáticamente lo vamos a enunciar como el cuadrado de la hipotenusa. La podemos encontrar si nosotros sumamos el cuadrado de cada uno de los catetos. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? A partir de esto, entonces, nosotros tenemos que conocer qué son las funciones trigonométricas, y las vamos a definir como aquellas relaciones o razones que va a existir entre la medida de los lados que va a tener un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas no solamente nos van a ayudar también para conocer esas medidas de los lados, sino nos van a ayudar a conocer la medida de los ángulos en los triángulos, en este caso en triángulos rectángulos. Más adelante veremos cómo estas funciones trigonométricas nos van a apoyar para conocer ángulos o lados de triángulos que no son rectángulos. Sin embargo, bueno, en esta ocasión solamente trabajaremos con el triángulo rectángulo. Vamos a tener nuestros lados ABC, siendo C la hipotenusa y AB los catetos, y vamos a trabajar con el ángulo alfa y vamos a construir las funciones trigonométricas. Siempre van a ser 6 funciones trigonométricas que son las básicas. Por el momento solamente vamos a trabajar con las básicas. Hay más funciones trigonométricas, pero estas son las que vamos a comenzar a conocer. La primera es seno del ángulo. El seno del ángulo se refiere a la relación entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Eso quiere decir que entonces el seno de este ángulo es A entre C. Si en lugar del ángulo alfa posicionado en esta horizontal lo tuviéramos con respecto a la horizontal, es la misma definición, sería cateto opuesto entre la hipotenusa.
Recuerden que cateto opuesto ¿a quién? Al ángulo. Entonces, si tuviéramos el ángulo posicionado en la parte superior, sería B entre C. ¿Sale? Todas las funciones trigonométricas que vamos a conformar ahorita van a ser con relación al ángulo alfa. La segunda función trigonométrica es coseno del ángulo, coseno del ángulo alfa, que es cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, B entre C. La tercera función trigonométrica es tangente del ángulo, que es la relación que existe entre el lado opuesto o cateto opuesto y el cateto adyacente, A entre B. La siguiente es la cotangente, que es al contrario de la anterior, es decir, cateto adyacente entre el cateto opuesto. La siguiente es la secante, que es la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Si ustedes observan, son los lados invertidos en relación al coseno, y la única función que nos hace falta es la cosecante, que siempre la vamos a escribir de esta manera, CSC, cosecante, y es la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. A partir de esto, va a ser importante que ustedes se familiaricen lo más posible con estas 6 funciones, porque las vamos a estar utilizando de manera continua. No solamente en matemáticas se llegan a utilizar estas funciones trigonométricas. En el caso, por ejemplo, de la física, es importante que nosotros conozcamos estas funciones trigonométricas, principalmente con las que van a estar trabajando alrededor de todas las matemáticas, son senos y cosenos, porque son las que nos van a ayudar a construir varias cosas. En el caso de física, nosotros utilizamos seno y coseno para poder describir vectores, para poder describir fenómenos a partir de esos vectores, hacer construcciones justamente del triángulo rectángulo. En el caso de la arquitectura, si ustedes conocen estas relaciones de los lados de un triángulo rectángulo, entonces pueden hacer figuras, o en el caso de los arquitectos pueden hacer diferentes trazos para conocer los soportes, las fuerzas, cómo van a tener que estar distribuidas en una construcción. En el caso del arte, los artistas no todos, pero sí hay algunos que basan muchos de sus trazos, en el caso del dibujo, a partir de triángulos, y ellos deben de conocer, por ejemplo, profundidades que tienen en esas pinturas o en esos dibujos, a partir de justamente conocer estas relaciones de los triángulos, en el caso de las funciones trigonométricas. No quiere decir que ellos se pongan a hacer los cálculos en el caso de los artistas. Hay algunos pocos que sí lo hacen. Sin embargo, ellos, con la apreciación visual que ellos conocen, que ellos tienen, pueden hacer justamente estas relaciones sin necesidad de entrar a las cuestiones matemáticas. Nosotros lo vamos a estar utilizando para ir practicando, justamente ir conociendo cómo las vamos a ir utilizando, para ir conociendo otras características, y conforme ustedes vayan avanzando en las materias de matemáticas, se irán dando cuenta que estas funciones son muy usadas para diferentes características en diferentes áreas de las matemáticas y en diferentes áreas incluso de la vida cotidiana. Y pues bueno, chicos, hasta aquí queda una introducción a la trigonometría, a las funciones trigonométricas. Conforme vayamos avanzando veremos más cuestiones de trigonometría, y pues bueno, me despido. Espero que la teoría haya sido sencilla, lo más claro posible. Más adelante les daré a conocer cómo vamos a utilizar estas funciones trigonométricas para conocer ángulos de los triángulos. Quizás ya los hayan trabajado antes, pero si no, bueno, lo vamos a ver en las sesiones. En el caso de que hayan tenido alguna duda, háganmelo saber por medio de Classroom, y si no, pueden también utilizar cualquiera de los libros de trigonometría que ustedes consideren más sencillos de comprender. Pues nos vemos la próxima, chicos, para la siguiente sesión de trigonometría parte 2.